Queridas hermanas y hermanos laicos de la rama secular, para mí es una alegría encontrarme con ustedes y participar, aunque sea desde lejos, de sus asambleas y encuentros. Me uno desde Roma, donde seguiré viviendo por 6 años más, si Dios así lo permite. Muy probablemente nos encontremos en algún momento presencialmente durante estos años. Me pidieron una reflexión sobre el amor redentor y la adoración reparadora en el compromiso de los laicos Sagrados Corazones. Ustedes, miembros de la rama secular, son hombres y mujeres identificados con el carisma y la espiritualidad de la Congregación de los Sagrados Corazones y están llamados a asumir el compromiso formal de compartir la misión Sagrados Corazones, insertos en las realidades del llamado laical, la familia, el trabajo, la comunidad y la sociedad. He querido comenzar con estas 2 frases que están en sus estatutos y que definen muy bien el llamado vocacional que ustedes tienen como laicos, llamado que se enraiza en el bautismo y en la confirmación, sacramentos que expresan la pertenencia a la Iglesia Católica. Llamado que es iniciativa de Dios que les ha inspirado a través de su espíritu una vocación laical. El primer compromiso que ustedes tienen es el de todo creyente que, acogiendo la llamada del Señor, se ha puesto tras las huellas de Jesús en la Iglesia Pueblo de Dios. Ese compromiso tiene las exigencias que encontramos en los Evangelios y en los documentos de la Iglesia. El segundo compromiso de ustedes tiene que ver con el carisma y la espiritualidad de los Sagrados Corazones. Con ellos se identifican, y esta identificación es una vocación propia dentro de la vocación cristiana. Es fruto de un proceso que se vive discerniendo un llamado personal a cada uno y, como toda espiritualidad en la Iglesia, es una manera de vivir la fe y el seguimiento de Jesús con los acentos particulares que el Espíritu le inspiró y entregó como carisma al buen Padre y la buena Madre, a la comunidad que ellos fundaron y a todos los que hemos llegado más tarde. Este compromiso implica una misión que está definida en el primer capítulo de las Constituciones, que es común a hermanas y hermanos, y que está reseñada en el capítulo 1 de los Estatutos de la rama secular. Me importa destacar aquí 2 cuestiones muy centrales. Primero, que la espiritualidad Sagrados Corazones está centrada en el amor de Dios que contemplamos en la vida, vivimos en nuestros comportamientos y actitudes y anunciamos al mundo haciendo nuestras las actitudes, opciones y tareas que llevaron a Jesús a la cruz y identificándonos con su obra reparadora. Segundo, que esta identificación nos lleva a asumir un ministerio de intercesión en la celebración eucarística y en la adoración contemplativa, que nos impulsa a trabajar en la transformación del mundo según los criterios del Evangelio. De este par de frases se desprende claramente por qué es tan importante reflexionar sobre los temas que hoy nos convocan. El amor redentor y la adoración reparadora son esenciales en nuestro carisma para las religiosas, los religiosos y los laicos de la rama secular, aun cuando lo vivamos de manera distinta. Hablemos primero del amor redentor. La redención es un tema complejo en la teología y no es en general una categoría manejada por el común de los creyentes, como lo es, por ejemplo, la salvación, la resurrección, la liberación, conceptos muy relacionados, pero que es bueno distinguir si queremos entender bien el amor redentor. La palabra redención significa comprar de nuevo. De allí viene la idea de rescate que aparece en algunos textos del Nuevo Testamento. San Marcos, hablando del servicio, dice: tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir
y a dar su vida como rescate por muchos. San Pablo, en el cántico de la carta a los Efesios, señala: en Él, Jesucristo, tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los pecados. Y en su carta a los Romanos afirma que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada. En el cuarto evangelio, Juan Bautista presenta a Jesús diciendo: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y en el libro del Apocalipsis se habla de los rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Las palabras rescate, perdón de los pecados, justificación, están detrás del concepto de redención y son una ayuda para entender la consecuencia de la encarnación desde el nacimiento de Jesús hasta su resurrección. El ser humano está llamado a la comunión con Dios. Para eso ha sido creado. Pero por el mal y el pecado reinante, esta comunión se rompió volviéndose imposible. Dice el Salmo 49, «Nadie puede redimirse ni pagar a Dios por su rescate. Es muy cara la redención de su alma». Los pecados del ser humano arrastran una deuda con la justicia divina. La redención es el pago de esa deuda, el perdón de los pecados, es el rescate que Jesucristo ha realizado con su vida, muerte y resurrección y que hace posible la salvación. Esa es la relación entre salvación y redención. Por la redención de Jesucristo se puede alcanzar la salvación, porque la redención pone a la persona en condiciones de entrar en la comunión plena y total con Dios. Pensemos por un momento en nuestra propia experiencia de fragilidad y de pecado. ¿Cuántas veces podemos decir con el apóstol: mi proceder no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino que hago lo que aborrezco? Pensemos en la sociedad actual, con sus abusos e injusticias escandalosas, o en la realidad mundial con sus guerras y masacres humanas, o en el deterioro de la creación producto de la mala gestión humana. Todas estas situaciones que conocemos bien y de las que somos todos solidarios, nos permiten entender fácilmente que la humanidad necesita de una redención, que los seres humanos de todos los tiempos necesitamos ser redimidos del mal, del pecado, para poder vivir plenamente la vocación a la que hemos sido llamados, la plena comunión con Dios. La salvación es posible porque Jesucristo, asumiendo la condición humana, nos redimió. Bien entendido el misterio de la redención, crece la valoración del bautismo, que es por excelencia el sacramento que nos hace tocar la redención, porque perdona las culpas de las que somos solidarios con la humanidad entera y nos devuelve la posibilidad de entrar en la comunión con Dios. Miremos de cerca ahora el amor redentor, pero antes pensemos por un momento en la experiencia que todos tenemos del amor, el amor humano, que pongo entre comillas: el amor de una madre por sus hijos, el amor de los amigos, el amor de la pareja. ¿Estamos de acuerdo en que el amor humano nos da vida, nos permite desarrollarnos y nos lleva a ser lo que somos? ¿Conocemos gente que modificó un carácter malhumorado cuando se sintió amado verdaderamente? ¿O por el contrario, sabemos de personas que por no haber sido amadas incondicionalmente en su infancia terminan como delincuentes en la cárcel? Los que somos profesores sabemos bien que detrás de un niño agresivo, provocador e insolente hay un niño al que le falta el amor de su madre o de su padre o la preocupación sin condiciones de su familia.
Hay un proverbio africano que me hace mucho sentido cuando pienso en los jóvenes de las mafias que han perdido el sentido de pertenencia a una comunidad o a un pueblo. Dice el adagio: el niño que no sea abrazado por su tribu cuando sea adulto quemará la aldea para poder sentir su calor. Eso es lo que hace la ausencia de amor en una persona. Los proverbios siempre reflejan la vida, la realidad, la experiencia acumulada. Yo me pregunto entonces, si el amor humano es capaz de tales transformaciones, ¿cuánto más no hará en nosotros el amor de Dios? Y hago notar que he hablado del amor humano poniéndolo entre comillas solo por una razón pedagógica, porque donde hay amor auténtico, siempre hay un reflejo de Dios. Así lo cantamos en el refrán de TC: donde hay amor y caridad, Dios ahí está. ¿Podemos entender que el amor de Dios opere en nosotros una renovación que nos haga capaces de entrar en la comunión de Dios? Dice San Pablo en su carta a los Corintios: todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. Y la reconciliación borra la ofensa, deshace el enojo y permite olvidar el agravio, la falta. En nuestras constituciones, en ese primer capítulo común a hermanas y hermanos, dice algo que me parece importante mencionar en esta reflexión, aunque no está recogido en los estatutos de la rama secular. Dice: nuestra vida en común da testimonio del Evangelio y hace convincente nuestro anuncio del amor redentor. Lo señalo porque, aunque no sea vocación de los laicos vivir juntos, ustedes sí tienen un compromiso de vida comunitaria al estilo laical. Lo señalan sus estatutos. Se reúnen de manera periódica y estable para compartir aspectos de vida en común, teniendo como elementos esenciales la escucha, la meditación de la palabra, la lectura de los signos de los tiempos y la fidelidad al compromiso laical. Ciertamente, las buenas relaciones interpersonales, la solidaridad y el apoyo mutuo, el respeto, el aprecio y la valoración de unos por otros son un testimonio para los demás, como lo era la vida de los cristianos de los primeros tiempos, muchos de los cuales, casi todos, eran laicos. Miren cómo se aman, decían con admiración los paganos, según cuenta Tertuliano, un padre de la Iglesia del siglo II. Esta relación entre el anuncio del amor redentor y la vida en común es particularmente importante para cualquier cristiano, especialmente para quienes tenemos la misión de anunciar el amor redentor, así seamos religiosas, religiosos o laicos. Es este mismo concepto de redención el que nos lleva al de reparación. Si Jesucristo redimió a la humanidad rescatándola con el precio de su sangre, la reparación es una forma de desagravio por las ofensas cometidas. Ofensas de las que somos solidarios con todo el género humano. Dios, en su sabiduría divina, quiso darles a las personas una participación en la obra reparadora de Jesucristo. Hablemos entonces de la adoración reparadora. La adoración es un elemento esencial del carisma, como lo expresa el nombre de la congregación, que como es un poco largo no lo decimos nunca entero. La congregación se llama de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la adoración perpetua al Santísimo Sacramento del altar. La adoración pertenece a su identidad. Es la manera de hacer oración en el estilo Sagrados Corazones. Sin ella se desfigura la identidad y ya no es reconocible el ser Sagrados Corazones. Sabemos que el buen padre y la buena madre pasaron largas horas de su vida en adoración ante el tabernáculo y desde entonces
la adoración es parte de la vocación y misión de los Sagrados Corazones en la Iglesia. Podemos decir que es en la adoración donde nace la congregación, o incluso mejor, que es gracias a la adoración que nació la congregación en la Iglesia. La adoración es eucarística, está siempre referida a la celebración de la Eucaristía como una prolongación de ella. Cuando hablamos de la adoración, nos referimos a esa oración contemplativa para la que nos ponemos delante del Señor y conversamos con Él. Y a veces simplemente nos quedamos en silencio, conscientes de su presencia. Es el modo de orar que heredamos de nuestros fundadores y que, como toda oración auténtica, es estar con Dios y alimentar una relación de intimidad personal con Él. Adorar es la actitud más propia del que se pone como criatura ante el Creador. Es una respuesta de fe ante nuestra pequeñez y su grandeza, y exige una dosis de humildad y un silencio reverente. Adorar a Dios es la expresión natural de la persona que toma conciencia de su cercanía, la actitud espontánea del que reconoce la posibilidad cierta de un encuentro directo con el Creador, respuesta emocionada del que no termina de comprender la inmensidad de su amor. Pero hay que reconocer que la oración contemplativa es difícil, requiere disciplina y esfuerzo. Es necesario a veces desafiar la rutina, resistir al cansancio, incluso al aburrimiento, y sobre todo es necesario liberarse de ciertos patrones que están instalados en nuestra cultura, donde la eficiencia y el logro no dejan mucho espacio a la gratuidad. Entonces, la oración silenciosa puede resultar una pérdida de tiempo, especialmente cuando hay que atender al trabajo, a la familia, a las tareas pastorales o sociales que son tan demandantes. Y ello sin dejar de lado lo difícil que es hacer silencio y aquietar el corazón. La adoración es una oración de escucha para poder identificar las voces de Dios que habla en el interior y responde a la invitación que Jesús les hizo a sus discípulos la noche de Getsemaní: quédense aquí y velen conmigo. Pero sabía Jesús de las dificultades de la oración cuando encontró dormidos a sus amigos más cercanos en un momento tan crucial de su vida, la noche en el huerto. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil, les dijo. Acogiendo esa invitación, nosotros lo acompañamos en su adoración al Padre. Y quiero dejar muy claro que la adoración, como en general la oración, es un compromiso de todos los creyentes. Decía el teólogo Karl Rahner, casi como una predicción: el cristiano del siglo XXI será místico o no será. La adoración es reparadora, nos hace volver la mirada hacia la realidad y descubrir el mundo en toda su dimensión de pecado y dolor. Nos ayuda a tomar conciencia del poder que tiene el mal en el mundo, a reconocer todo aquello que se opone al amor del Padre, desfigurando sus designios sobre su creación. La adoración reparadora aviva nuestra conciencia de la creación herida, de la humanidad sufriente, de las situaciones no queridas por Dios, que son consecuencias de que el ser humano se ha alejado de su voluntad. Descubrimos esa dimensión reparadora en la contemplación del crucificado. Contemplamos al Jesús que se identifica con los hombres y mujeres que sufren hambre, desnudez, enfermedad o prisión, como relata San Mateo en el texto del juicio final. Contemplamos al Jesús resucitado, vivo y presente en nuestra vida, que intercede por nosotros sentado a la diestra del Padre, como nos dice San Pablo en su carta a los Romanos. Y contemplamos al Jesús
que entregó su vida para la redención del género humano, como hemos visto en los párrafos anteriores. Con los ojos fijos en Él, vamos aprendiendo a mirar el mundo con sus ojos. Acercando nuestro corazón al suyo, vamos logrando sus sentimientos y actitudes. Entonces nos conmueve su compasión, nos sobrecoge su misericordia, nos atrae su modo de actuar con el ciego del camino, con la mujer adúltera, con el hombre paralítico, con el leproso que se pone de rodillas ante Él y con el ladrón arrepentido. Nos seduce el amor de su corazón y se acrecienta en nosotros el anhelo de seguirlo, de ser otro Cristo para nuestros hermanos. La dimensión reparadora de la adoración la vivimos claramente cuando ponemos ante el Señor a las personas concretas que hemos conocido, escuchado, acompañado y que llevamos en el corazón. Sus rostros, sus historias, sus dolores y alegrías hacen que nuestra adoración esté siempre anclada en la historia humana y nos aleje de toda tentación de espiritualizarla. Nuestra adoración nunca fue entendida como una práctica piadosa o una devoción para la santificación personal. Desde los comienzos fue un ministerio de intercesión, un servicio a la Iglesia, una misión para el mundo. En la intuición fundadora del buen padre y de la buena madre, la familia religiosa entera fue apostólica. Con una misión de servicio a la Iglesia, nació del deseo de colaborar en restaurar la sociedad de la época, devastada por la violencia y el odio imperante durante la Revolución. Nació para proclamar el amor redentor en medio del caos, la persecución y la división. Por eso, la adoración reparadora no termina ante el tabernáculo, porque la reparación es una actitud de vida que, específicamente a los laicos, los induce a ordenar las realidades temporales con los criterios del Evangelio. Los impulsa a participar en la transformación de la realidad social en la que viven desde una opción misionera, profética y evangelizadora, en solidaridad con los más pobres y desde un compromiso vital con la casa común, como dicen sus estatutos. La adoración, en sus dimensiones eucarísticas y reparadoras, no es solo una práctica de oración, es también una actitud espiritual. Se alimenta de la adoración contemplativa, pero engloba toda la vida. Es una actitud permanente porque la adoración no empieza ni termina a los pies del sagrario. La adoración en la capilla envía a la vida, al encuentro con las personas, al trabajo y las tareas pastorales y sociales, al anuncio explícito e implícito del amor redentor, en definitiva, a trabajar por construir un mundo más humano acorde con la voluntad de Dios. Y la vida devuelve a la capilla para interceder ante el Padre con Jesús en favor del mundo entero, con la confianza puesta, como dice San Pablo, en que Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Y en esta reciprocidad, entre contemplación y acción, entre oración y apostolado, entre silencio interior y encuentro, la adoración se transforma en la fuerza de las acciones en el mundo.